En este video vamos a hablar de las figuras paternales de reemplazo y cómo esto afecta a los niños y a las niñas y cómo interfiere en su vida de adulto. Y es que hace poco estaba viendo un creador de contenido muy grande que había dicho que él veía a Jordan Peterson como su padre, y esto me pareció muy triste. No lo voy a juzgar a nivel personal, pero me pareció muy triste porque sé que él creció sin un papá en la casa. Entonces, la gente cuando es adulta, muchas veces de forma inconsciente y han pasado por una situación así, empiezan a buscar figuras paternales de reemplazo sin darse cuenta. Y esto se puede ver, por ejemplo, en estos niños que han tenido un padre en la casa que ha sido tan flojo, que ha sido tan inútil, tan poco comprensivo o ha estado totalmente ausente, al punto que llegan y se fanatizan, por ejemplo, con el deportista que más admiran. Entonces tú entras a sus cuartos y vas a ver solamente fotografías de ese deportista que ellos admiran. Cuando hablas con ellos, el tema de conversación es ese deportista del que vieron el partido, ese deportista que ya le conocen la biografía, y ese es el tema de conversación que van a tener. Cuando visten solo con el uniforme de ese deportista. ¿Por qué? Porque ven en él a un sujeto que admiran tanto como nunca pudieron admirar a su padre. Y no estoy diciendo que tener la afición o ser admirador de un cantante, de un músico, de un deportista, de X persona sea malo. No, no está mal. Lo que pasa es que hay un momento en el que esa fanaticada se desborda y se convierte en un tipo de obsesión, o la persona llega a verlo y a integrarlo como parte de su vida, al punto de que cuando he hecho algo incorrecto y salen los medios de comunicación, lo defienden a toda costa porque creen que eso es imposible. ¿Por qué? Porque lo están viendo como una figura paternal de reemplazo, y esto pasa incluso hasta con los políticos, ya vamos a llegar ahí. Entonces, ¿qué sucede? Muchos sujetos ven o han tenido una figura paternal tan débil, ausente o floja o poco comprensiva que cuando ven un músico y se identifican con la letra de sus canciones y dicen, yo me siento así, este hombre está hablando, está cantando de cosas que a mí me han pasado. Entonces, la música y la letra de las canciones les hace identificarse de tal forma que es casi que el único grupo que ellos escuchan. Es el artista del que siempre hablan. Tienen camisetas de esos grupos, se fanatizan de una forma increíble, y reitero, no es que ser fan sea malo, es que es cuando se desborda. Entonces, estas personas empiezan a encontrar en estos músicos el confort que sus padres no les hicieron nunca sentir, se identifican con las letras y tienen la comprensión que sus padres nunca les dio. Entonces han creado una figura paternal de reemplazo. Esto puede pasar también, por ejemplo, con actores que han ido y han visto películas de tal forma que dicen, este superhéroe, porque los niños, cuando son muy pequeños, tienden a identificar a sus padres muchas veces como superhéroes, como superhombres, porque tienen mayor estatura, porque logran aportar a sus casas, porque cuando tienen un problema lo sana. Tienen muchas características los papás para un niño de las que tiene un superhéroe. Entonces, mucha gente mira a un actor, muchos hombres miran a un actor y lo ven con tal tipo de masculinidad, de arrojo, que quisieran que así fueran sus padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se fanatizan, han visto sus películas, compran sus libros, conocen sus biografías, cuántas parejas han tenido y todo, porque son la figura de reemplazo paternal que han escogido. Y esto pasa también con creadores de YouTube. Yo he visto creadores de YouTube muy grandes, de canales enormes, que han sido muy polémicos y que han hecho cosas terribles, que la fanaticada los sigue defendiendo, a pesar de que han fallado, de la misma forma que un hijo seguiría defendiendo a su padre cuando ha hecho algo malo. Incluso que muchos niños siguen yendo a ver a sus padres a las cárceles después de que han cometido, qué sé yo, la eliminación de otra persona o un tipo de cosas así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La gente inconscientemente, cuando ha tenido una figura paternal floja, ausente o poco comprensiva, buscan en lugares externos una figura paternal de reemplazo. Esto pasa, por ejemplo, con los políticos. La gente que está muy fanatizada a un político, llega y lo ve y ve que mueve masas, ve que un político tiene una ideología que va a salvar al mundo, ve que este político tiene razón en todo lo que dice, que la gente lo quiere, que él lo admira, que lo ve como una figura autoritaria, que pone orden en el país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la persona dice, ese hombre yo lo admiro porque es mi padre. Yo quiero que mi padre sea como ese hombre. O ese hombre tiene toda la autoridad, toda la fuerza, toda la masculinidad y puso orden en un país. Mi padre no podía ni siquiera poner orden en mi casa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que son hombres que terminan fanatizados a alguna figura política. Y eso se ve muchísimo en América Latina, por ejemplo, con el caso de Fidel Castro. Todo el surderío de América Latina,
ve a ese hombre como si fuera un abuelo, como si fuera un papá. ¿Por qué? Porque han tenido padres tan flojos en la casa que se tienen que identificar con un político en específico y fanatizarse con esa figura política porque la ven como una figura paternal de reemplazo, porque lo ven con la autoridad, con la fuerza, con la toma de decisiones y con la admiración que nunca pudieron ver a sus padres. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se fanatizan con determinado político, cuando no hay cosa más tonta en el mundo, porque ninguna ideología ha salvado nunca a nadie. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora con las chicas? Las chicas lo miran de un poco más diferente. Muchas veces el gusto por este tipo de sujetos que andan en vicios o que andan en mala vida y que ellas se juntan con ellos es porque quieren cambiarlos. ¿Por qué? Porque en el hogar han tenido una figura paternal tan catastrófica, tan débil, tal vez en vicios, tal vez que no andaba en buenos pasos o que era vago. Entonces ellas tratan de buscar una pareja que cumpla las mismas características de sus padres para ella poderlos enderezar y salvarse, porque de niños, de niñas, tuvieron tanta impotencia viendo la forma de ser de su padre que cuando son adultas tratan de buscar a un hombre que tenga los mismos problemas que tenía su padre para ellas tratar de enderezarlos, para tratar de corregirlos y poder sacarse de adentro todo ese dolor y frustración que tienen y lograr las cosas que no pudieron lograr con sus padres, y esto se hace de una forma inconsciente. O buscan hombres que tienen atributos similares a sus padres para poderse desquitar los traumas de infancia que el padre de esta niña le creó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se buscan un novio que tenga, por ejemplo, si el papá era un hombre que era violento, se buscan un hombre que también sea violento. Entonces muchos hombres se preguntan, ¿por qué esta tipa tan buena anda con un hombre tan malo? Lo que pasa es que está buscando un hombre que tenga las cualidades o similitudes de su padre para poder ella ya no corregirlo, en este caso como estaba hablando antes, sino desquitarse y hacerle a este sujeto todas las cosas que ella de niña deseó hacerle a su padre para desquitarse del trato que le estaba dando. Entonces muchos sujetos que están en una situación así dicen de pronto, a mí ¿quién me tiene andando con esta loca? ¿Por qué? Porque lo que está haciendo es de una forma inconsciente desquitándose toda esa frustración, todo ese trauma, todo ese dolor que trae adentro. Porque no pudo encontrar en una persona que admiraba una figura paternal. Algunas lo hacen, pero esto es más dado en hombres. Pero las chicas, por lo general, lo buscan en la pareja. Y está la que trata de corregir, como decía, al hombre que es un malote. Y está la que se busca un malote, pero para hacerle la vida imposible y desquitarse de los traumas que su padre le generó cuando era una niña. Y aquí yo sé que ya muchos están totalmente visualizando a chicas con un pañuelo verde en el cuello y tienen toda la razón del mundo, lo analizaron muy bien. Muchas de estas chicas tal vez tuvieron una figura paternal presente, pero tan débil, tan floja o que las escuchó tan poco, que terminan culpando a todos los hombres en general de la sociedad para desquitarse de los traumas que de niña tenían. O tuvieron un padre totalmente ausente y quieren poner en el mismo saco a todos los hombres y hacer tipos de políticas, tipos de marchas, tipos de manifestaciones o de cosas que les hagan poder drenar ese dolor que traen por dentro por haber tenido una figura paternal ausente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que encuentran en un movimiento o en una ideología a la figura paternal de reemplazo que tanto necesitan. ¿Me explico? Y ustedes tienen que tener mucho cuidado si han pasado por patrones de estos, de una figura paternal débil, de una figura paternal ausente, de no identificarse con un padre adoptivo por fuera, en algún lugar, porque si ese padre adoptivo es la persona incorrecta, ustedes van a terminar siendo malas personas porque tal vez nunca han tenido la guía y nunca han tenido la madurez para escoger correctamente a quién admirar. Una frase que veía hace poco, y con esto voy a cerrar, decía que a los adolescentes hay que dejarlos ser, pero que tampoco hay que dejarlos solos. Un adolescente que crece sin guía se termina fanatizando de una forma desmedida y muchas veces los padres piensan que es eso, simplemente que se fanatizaron a una figura famosa o una figura política o a una figura que da conferencias o charlas, a un deportista, un músico, a lo que sea, y lo ven como un fanatismo normal de adolescente y muchas veces no se dan cuenta de que lo que están haciendo es buscando
una figura paternal de reemplazo. Y si la figura paternal de reemplazo se sale de control, esta persona se va a salir de control también y va a crecer con el mal valor o mal ejemplo que eventualmente alguna de estas figuras paternales de reemplazo les puedan dar. Y Dios guarde les vayas tú a debatir porque se van a enojar, porque lo van a defender exactamente igual que si fuera su padre. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.